La tarde del 14 de agosto de 1984, el pueblo de San Jerónimo celebraba la feria anual en la explanada principal. Un evento que reunía a comerciantes, músicos y familias de toda la región. Entre las atracciones más populares se encontraba el Laberinto de los Espejos, una estructura itinerante de metal y vidrio instalada por una compañía ambulante proveniente del norte del país. Luisito Hernández, de 9 años, acudió con su madre y su hermana menor. Vestía camiseta roja con un pequeño logotipo de los osos Bimbo, pantalón de mezclilla y unas sandalias azules gastadas. Según su madre, lo último que vio fue su silueta entrando al laberinto, reflejada varias veces por los espejos iluminados con luces de neón. Nunca volvió a salir. Las primeras horas. La confusión inicial hizo que varios creyeran que Luisito simplemente había salido por otra puerta. El dueño de la atracción juraba que todos los niños habían salido y que el laberinto estaba vacío. Sin embargo, la revisión inmediata no dio resultados. Policías locales y voluntarios entraron con linternas, pero no hallaron al niño. El interior, compuesto por pasillos de espejos y paneles falsos, no mostraba señales de daños o huecos evidentes. El reloj marcaba las 8:47 de la tarde cuando la policía municipal decidió cerrar toda la feria. Las luces se apagaron, la música cesó y el pueblo entero se sumergió en un silencio inquietante. El hallazgo de la prenda. A las 9:15 de la noche, uno de los voluntarios encontró en un rincón del laberinto una sandalia azul, idéntica a la que Luisito llevaba. No había huellas visibles alrededor, ni manchas, ni rastros de forcejeo. El objeto fue entregado a la madre, que lo reconoció de inmediato. Este hallazgo marcó el inicio de una búsqueda más agresiva. Se llamó a la policía estatal, que llegó con perros entrenados. Los animales rastrearon el olor hasta el centro del laberinto, y allí se detuvieron, dando vueltas en círculos, como si algo los confundiera. Primeras inconsistencias. El dueño del laberinto, identificado como Héctor Beltrán, mostró papeles y permisos de instalación, pero no permitía que desmantelaran la estructura. Alegaba que su inversión era costosa y que no había pruebas de que el niño estuviera dentro. Esta resistencia levantó sospechas. Testigos declararon haber visto a un hombre con gorra azul y chaqueta de mezclilla saliendo por la parte trasera de la atracción, cargando algo envuelto en una manta. La descripción no coincidía con Héctor, pero sí con uno de sus ayudantes, un sujeto de unos 30 años apodado El Furdo. La desaparición del ayudante. Cuando la policía quiso interrogar al Furdo, ya no estaba en el pueblo. Nadie lo vio salir por la carretera principal, pero un camionero aseguró haberlo visto subir a un vehículo tipo pick-up en un camino rural que llevaba hacia el norte. Esa misma noche, el laberinto fue desarmado por orden judicial. Cada panel, cada espejo, cada soporte metálico fue revisado minuciosamente. No se encontraron rastros de Luisito. Cobertura mediática. El caso escaló rápidamente a la prensa regional. Periódicos de la época titularon "Misteriosa desaparición en Feria de San Jerónimo". Las fotos mostraban a la madre llorando con la sandalia en las manos y a policías cargando piezas del laberinto sobre camiones. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50,000 pesos a quien diera información sobre el paradero del niño o del ayudante apodado El Furdo. Sin embargo, pasaron semanas sin avances. Primer cierre del caso. A finales de septiembre de 1984, la Fiscalía declaró que no había más líneas de investigación. El laberinto fue devuelto a su dueño, quien siguió trabajando en ferias por todo el país. La familia de Luisito quedó devastada. La madre nunca dejó de asistir a la feria cada año, esperando verlo entre la multitud. El salto temporal. 29 años más tarde, en 2013, la feria volvió a instalarse en San Jerónimo. Entre las atracciones estaba nuevamente el laberinto de los espejos, ahora con una pintura descascarada y luces intermitentes. El operador ya no era Héctor Beltrán, quien había fallecido en 2009, sino su sobrino, un hombre callado y de aspecto cansado llamado Arturo. El destino quiso que ese año, trabajando como fotógrafo freelance para un periódico local, se encontrara Rogelio Hernández, primo de Luisito. Había pasado gran parte de su vida investigando el caso, revisando archivos y entrevistando testigos olvidados. Al ver el laberinto, sintió un escalofrío. No solo era la misma estructura,
Algunos de los espejos aún conservaban pequeñas marcas en las esquinas, idénticas a las que recordaba de 1984. Decisión de investigar. Rogelio decidió aprovechar su acreditación de prensa para entrar tras bastidores de la feria. Observó la atracción por dentro, notando que ciertos paneles parecían más gruesos de lo normal. Preguntó a Arturo sobre las modificaciones, pero recibió respuestas vagas. Antes de irse, Rogelio tomó varias fotos con su cámara digital, enfocando especialmente en las uniones metálicas y en las puertas de servicio. Esa noche, al revisar las imágenes, notó algo extraño. En una de las fotos, reflejada a través de dos espejos, se veía fugazmente la silueta de un hombre con gorra azul y chaqueta de mezclilla, observando hacia la cámara. Este hallazgo fotográfico, casi invisible a simple vista, encendió todas las alarmas en Rogelio. Decidió no informar de inmediato a la policía. En cambio, planeó regresar al día siguiente con una linterna y un equipo de grabación para explorar el laberinto durante el cierre nocturno. Lo que encontraría marcaría el inicio real de una investigación que había estado congelada por casi 3 décadas. Benjamín y Sara se sentaron en una de las mesas de madera que había junto al ventanal del centro comunitario, un lugar donde en las tardes solían reunirse los vecinos a tomar café y charlar. No era el sitio más silencioso del mundo, pero estaba lo suficientemente apartado como para que pudieran revisar con calma lo que traían entre manos. Sobre la mesa, Sara colocó la vieja laptop que había traído de casa, una máquina tosca de carcasa gris con teclas amarillentas por el paso de los años. El arranque fue lento, tanto que Benjamín aprovechó para servirse un vaso de agua del dispensador que estaba junto a la puerta. La pantalla mostró al fin el fondo azul característico y, tras unos cuantos comandos escritos por Sara, apareció una interfaz rudimentaria, sin iconos ni ventanas modernas, sino con simples columnas de texto. No estaban buscando en Internet, aquella laptop estaba conectada directamente a una base de datos local, una copia de los registros de mantenimiento y personal del antiguo complejo industrial donde había desaparecido Elena, la hermana de Sara, 18 años atrás. Sara comenzó a tipear con rapidez, filtrando por fechas y descripciones. Lo que buscaban no era un nombre al azar, sino una anotación específica que, según el testimonio de un exguardia, podría haberse hecho justo semanas antes de la desaparición. La idea era que cualquier alteración en los uniformes del personal, cambios en llaves maestras o reparaciones inusuales podrían ser pistas para entender quién había tenido acceso a zonas restringidas. El tiempo pasaba lento. Cada búsqueda devolvía páginas y páginas de registros, la mayoría triviales, cambio de bombillas en pasillos, reparaciones de ventiladores, ajustes en válvulas de agua. Sara exhalaba fuerte cada vez que una línea no coincidía con lo que buscaban. Benjamín, impaciente, empezó a leer en voz alta algunas entradas solo para romper el silencio: inspección de extintores, nivel 2, mantenimiento en caldera, reposición de candados en almacén 3. Hasta que, de pronto, algo captó la atención de ambos. En la pantalla apareció un registro fechado el 12 de octubre de 1995, modificación de acceso en uniforme de operador de montacargas, autorización especial requerida, responsable, Martín Kroeber. Sara lo leyó en voz baja, como si temiera que alguien en el salón pudiera escucharlo, aunque solo había un par de ancianos jugando ajedrez en la esquina. El nombre no le sonaba de nada, pero la mención a modificación de acceso era demasiado peculiar. Benjamín se inclinó para mirar más de cerca la descripción y notó que el responsable, Kroeber, había firmado otros 2 registros ese mismo mes, uno de ellos por adaptación de compartimento en unidad móvil de transporte interno. Era como si alguien hubiera preparado un escondite en algún vehículo del complejo. Sara anotó el nombre y los números de referencia en una libreta. Iba a seguir buscando en el archivo cuando un golpe seco en la ventana los hizo sobresaltarse. Un hombre mayor, de cabello blanco despeinado y cejas espesas, los observaba desde afuera con una expresión entre molesta y ansiosa. Llevaba un bastón con el que acababa de golpear el cristal, y su abrigo marrón parecía gastado, con los botones desalineados. Benjamín se levantó y salió al pasillo para encontrarse con él. El anciano comenzó a hablar en un tono bajo pero apremiante, preguntando si conocían a Elena, pronunciando el nombre con cierta dificultad, como si le costara articularlo. Benjamín sintió un nudo en el estómago. Sara, al escuchar,
También se acercó a la puerta. El hombre miraba alrededor de forma nerviosa, como si temiera que alguien más lo estuviera observando. Con un gesto rápido, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un papel arrugado. No era un papel común, era un boleto de tranvía antiguo, de los que ya no se usaban hacía más de una década. En el reverso, escrito con tinta azul desvaída, se leía la palabra ayúdala. Sara tomó el boleto con cuidado, intentando no romperlo más de lo que ya estaba. Cuando levantó la vista para hacer preguntas, el anciano ya se había girado y caminaba con pasos cortos pero apresurados hacia la salida del centro comunitario. Benjamin lo llamó un par de veces, pero el hombre no se detuvo. La encargada del lugar, que había estado recogiendo tazas vacías, se acercó y preguntó qué había pasado. Cuando Benjamin describió al anciano, ella no dudó: ese es el señor Kroeber. Vive al final de la calle de los Álamos, en una casa de madera azul. No sale mucho, salvo para venir aquí los martes por la tarde. Dicen que fue mecánico en la vieja fábrica antes de que cerrara. Sara y Benjamin se miraron. El nombre coincidía con el de los registros. Sin perder tiempo, llamaron al detective Ramírez, quien había seguido el caso de Elena de manera extraoficial. Ramírez atendió de inmediato y, al escuchar la historia, su tono cambió. Les dijo que permanecieran en el centro y que no intentaran acercarse a la casa del anciano. Minutos después, el ruido de sirenas empezó a escucharse a lo lejos. 3 patrullas se detuvieron frente al edificio y varios agentes bajaron, entre ellos el propio Ramírez. Les pidió que le mostraran el boleto, lo observó detenidamente y lo guardó en una bolsa de evidencia. Luego, les solicitó detalles precisos de la interacción: a qué hora apareció, qué dijo exactamente, cómo se comportaba. Mientras hablaban, uno de los agentes se dirigió a la oficina para solicitar la reimpresión del registro de visitas del centro comunitario. Allí, descubrieron que el señor Kroeber había estado entrando y saliendo en las últimas semanas siempre a la misma hora, permaneciendo en promedio 15 minutos, comprando un café y marchándose sin hablar con casi nadie. Ramírez decidió que era momento de averiguar más sobre él. Usando el número de serie del boleto, rastrearon que pertenecía a un lote que se había vendido justo un año antes de la desaparición de Elena, en una estación de tranvía que estaba a menos de 2 cuadras de la entrada trasera de la fábrica. Eso no probaba nada por sí solo, pero sumado a las coincidencias, era suficiente para justificar una visita oficial a la dirección registrada en la base de datos municipal. El detective pidió también una verificación con transporte público para ver si existían más boletos similares con mensajes. Mientras tanto, otro agente anotó las características físicas del anciano y su vestimenta, así como un detalle que Benjamin recordó en ese momento: el bastón no era completamente de madera, tenía una punta metálica brillante, como si hubiera sido reemplazada recientemente. Ramírez hizo una seña y 2 patrullas salieron rumbo a la casa de Kroeber. Sara, con la voz temblorosa, preguntó si podían acompañarlos. El detective negó con la cabeza. Les dijo que lo mejor era que se quedaran, que si la teoría de él era correcta, el hombre podría ponerse violento si se sentía acorralado. Benjamin y Sara se sentaron en una de las mesas de madera que había junto al ventanal del centro comunitario, un lugar donde en las tardes solían reunirse los vecinos a tomar café y charlar. No era el sitio más silencioso del mundo, pero estaba lo suficientemente apartado como para que pudieran revisar con calma lo que traían entre manos. Sobre la mesa, Sara colocó la vieja laptop que había traído de casa, una máquina tosca de carcasa gris con teclas amarillentas por el paso de los años. El arranque fue lento, tanto que Benjamin aprovechó para servirse un vaso de agua del dispensador que estaba junto a la puerta. La pantalla mostró al fin el fondo azul característico y, tras unos cuantos comandos escritos por Sara, apareció una interfaz rudimentaria, sin iconos ni ventanas modernas, sino con simples columnas de texto. No estaban buscando en Internet, aquella laptop estaba conectada directamente a una base de datos local, una copia de los registros de mantenimiento y personal del antiguo complejo industrial donde había desaparecido Elena, la hermana de Sara, 18 años atrás. Sara comenzó a tipear con rapidez, filtrando por fechas y descripciones. Lo que buscaban no era un nombre al azar, sino una anotación específica que, según el testimonio de un exguardia, podría haberse hecho justo semanas antes de la desaparición. La idea era que cualquier alteración en los uniformes del personal,
Cambios en llaves maestras o reparaciones inusuales podrían ser pistas para entender quién había tenido acceso a zonas restringidas. El tiempo pasaba lento. Cada búsqueda devolvía páginas y páginas de registros, la mayoría triviales: cambio de bombillas en pasillos, reparaciones de ventiladores, ajustes en válvulas de agua. Sara exhalaba fuerte cada vez que una línea no coincidía con lo que buscaban. Benjamin, impaciente, empezó a leer en voz alta algunas entradas solo para romper el silencio: inspección de extintores, nivel 2, mantenimiento en caldera, reposición de candados en almacén 3. Hasta que, de pronto, algo captó la atención de ambos. En la pantalla apareció un registro fechado el 12 de octubre de 1995, modificación de acceso en uniforme de operador de montacargas, autorización especial requerida, responsable, Martín Kroeber. Sara lo leyó en voz baja, como si temiera que alguien en el salón pudiera escucharlo, aunque solo había un par de ancianos jugando ajedrez en la esquina. El nombre no le sonaba de nada, pero la mención a modificación de acceso era demasiado peculiar. Benjamin se inclinó para mirar más de cerca la descripción y notó que el responsable, Kroeber, había firmado otros 2 registros ese mismo mes, uno de ellos por adaptación de compartimento en unidad móvil de transporte interno. Era como si alguien hubiera preparado un escondite en algún vehículo del complejo. Sara anotó el nombre y los números de referencia en una libreta. Iba a seguir buscando en el archivo cuando un golpe seco en la ventana los hizo sobresaltarse. Un hombre mayor, de cabello blanco despeinado y cejas espesas, los observaba desde afuera con una expresión entre molesta y ansiosa. Llevaba un bastón con el que acababa de golpear el cristal, y su abrigo marrón parecía gastado, con los botones desalineados. Benjamin se levantó y salió al pasillo para encontrarse con él. El anciano comenzó a hablar en un tono bajo pero apremiante, preguntando si conocían a Elena, pronunciando el nombre con cierta dificultad, como si le costara articularlo. Benjamin sintió un nudo en el estómago. Sara, al escuchar, también se acercó a la puerta. El hombre miraba alrededor de forma nerviosa, como si temiera que alguien más lo estuviera observando. Con un gesto rápido, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un papel arrugado. No era un papel común, era un boleto de tranvía antiguo, de los que ya no se usaban hacía más de una década. En el reverso, escrito con tinta azul desvaída, se leía la palabra ayúdala. Sara tomó el boleto con cuidado, intentando no romperlo más de lo que ya estaba. Cuando levantó la vista para hacer preguntas, el anciano ya se había girado y caminaba con pasos cortos pero apresurados hacia la salida del centro comunitario. Benjamin lo llamó un par de veces, pero el hombre no se detuvo. La encargada del lugar, que había estado recogiendo tazas vacías, se acercó y preguntó qué había pasado. Cuando Benjamin describió al anciano, ella no dudó: ese es el señor Kroeber. Vive al final de la calle de los Álamos, en una casa de madera azul. No sale mucho, salvo para venir aquí los martes por la tarde. Dicen que fue mecánico en la vieja fábrica antes de que cerrara. Sara y Benjamin se miraron. El nombre coincidía con el de los registros. Sin perder tiempo, llamaron al detective Ramírez, quien había seguido el caso de Elena de manera extraoficial. Ramírez atendió de inmediato y, al escuchar la historia, su tono cambió. Les dijo que permanecieran en el centro y que no intentaran acercarse a la casa del anciano. Minutos después, el ruido de sirenas empezó a escucharse a lo lejos. 3 patrullas se detuvieron frente al edificio y varios agentes bajaron, entre ellos el propio Ramírez. Les pidió que le mostraran el boleto, lo observó detenidamente y lo guardó en una bolsa de evidencia. Luego, les solicitó detalles precisos de la interacción: a qué hora apareció, qué dijo exactamente, cómo se comportaba. Mientras hablaban, uno de los agentes se dirigió a la oficina para solicitar la reimpresión del registro de visitas del centro comunitario. Allí, descubrieron que el señor Kroeber había estado entrando y saliendo en las últimas semanas siempre a la misma hora, permaneciendo en promedio 15 minutos, comprando un café y marchándose sin hablar con casi nadie. Ramírez decidió que era momento de averiguar más sobre él. Usando el número de serie del boleto, rastrearon que pertenecía a un lote que se había vendido justo un año antes de la desaparición de Elena, en una estación de tranvía que estaba a menos de 2 cuadras de la entrada trasera de la fábrica. Eso no probaba nada por sí solo, pero sumado a las coincidencias,
era suficiente para justificar una visita oficial a la dirección registrada en la base de datos municipal. El detective pidió también una verificación con transporte público para ver si existían más boletos similares con mensajes. Mientras tanto, otro agente anotó las características físicas del anciano y su vestimenta, así como un detalle que Benjamin recordó en ese momento: el bastón no era completamente de madera, tenía una punta metálica brillante, como si hubiera sido reemplazada recientemente. Ramírez hizo una seña y 2 patrullas salieron rumbo a la casa de Kroeber. Sara, con la voz temblorosa, preguntó si podían acompañarlos. El detective negó con la cabeza. Les dijo que lo mejor era que se quedaran, que si la teoría de él era correcta, el hombre podría ponerse violento si se sentía acorralado. La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto y una bruma espesa que parecía haberse colado por cada rincón de la pequeña ciudad. Sofía apenas había dormido. Su mente seguía atrapada en la imagen del hombre mayor y aquella mujer de mirada perdida que había visto el día anterior. Había repasado una y otra vez los gestos, la forma en que él la sujetó del brazo, y esa mirada fugaz que parecía un grito de auxilio silenciado. A las 9 en punto, se encontró con Arturo frente a la comisaría. Él llevaba una carpeta abultada bajo el brazo y un termo de café humeante en la otra mano. Sin perder tiempo, se acercaron al mostrador donde una oficial joven, con el cabello recogido en una coleta tirante, los recibió con una mezcla de cortesía y cansancio. Sofía explicó lo sucedido, desde el hallazgo en la base de datos hasta el encuentro fortuito en la tienda, describiendo con precisión cada detalle. La oficial tomó notas rápidas, interrumpiéndola solo para confirmar fechas o nombres. El detective Hernández apareció unos minutos después. Vestía un traje gris arrugado y llevaba en la mano un bloc de notas lleno de garabatos. Su expresión era grave. «Necesito que me muestren el lugar exacto donde los vieron», dijo sin rodeos. En 2 vehículos, el patrullero de Hernández y el sedán viejo de Arturo, partieron hacia el supermercado. La bruma de la mañana seguía espesa, dificultando la visibilidad en algunos tramos de la carretera. Al llegar, Sofía señaló la zona del estacionamiento y el pasillo donde el anciano había discutido con ella. Hernández pidió a la cajera que repitiera su versión, grabando todo con una grabadora de mano. Mientras revisaban las cámaras de seguridad de la tienda, el encargado explicó que no todas funcionaban bien. Las imágenes obtenidas eran de baja resolución, granuladas y en blanco y negro. Sin embargo, en una de ellas se veía claramente al hombre mayor, con bastón y gorra, caminando junto a la mujer. El rostro de ella aparecía girado, pero la postura corporal, la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos se movían nerviosamente eran evidentes. Hernández pausó la grabación cuando el anciano entregó un billete en caja. Amplió la imagen todo lo que pudo y allí estaba, un billete doblado con algo escrito en uno de sus bordes. No era legible, pero la presencia de letras era innegable. «Necesitamos ese billete», ordenó. El encargado explicó que la caja ya había sido vaciada y el dinero enviado a la central de la cadena para su conteo. Hernández frunció el ceño y comenzó a hacer llamadas, buscando frenar el traslado del efectivo. Mientras tanto, Arturo hojeaba su carpeta. Encontró una anotación de un caso archivado hacía más de 10 años, un reporte menor de alteración de vestuario en una feria local, firmado por un tal Raúl Dressman. La coincidencia con el nombre encontrado en la base de datos era demasiado cercana para ser ignorada. «No puede ser casualidad», murmuró Arturo, pasándole la hoja a Sofía. De regreso en la comisaría, Hernández recibió confirmación. El dinero aún no había sido procesado y el billete podía ser separado para análisis. Cuando lo tuvo en la mano, lo desplegó con cuidado. En un borde, con tinta azul temblorosa, estaba escrita una sola palabra: «Ayúdame». El silencio en la sala fue absoluto. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hernández no perdió tiempo. Ordenó buscar la dirección registrada del hombre a través del departamento de vehículos, usando como referencia el automóvil descrito por la cajera. Minutos después, la respuesta llegó. El Ford Crown Victoria Base de 1984 estaba registrado a nombre de Raúl Dressman, residente en las afueras, en una parcela aislada a más de 20 kilómetros del centro. La patrulla se preparó para salir. Sofía y Arturo insistieron en acompañarlos, pero Hernández fue tajante:
no podían poner en riesgo su seguridad. Aún así, se quedaron en la sala de operaciones, observando cómo en un mapa digital se trazaba la ruta hacia la dirección indicada. El tiempo parecía estirarse. Las comunicaciones por radio eran esporádicas, fragmentadas, llenas de códigos que Sofía apenas comprendía. Después de lo que pareció una eternidad, una voz reportó que el vehículo había sido localizado estacionado frente a una casa de madera, con pintura descascarada y un porche inclinado. No había movimiento visible. Entonces, un nuevo mensaje: el sospechoso estaba dentro, pero no solo. Se escuchaban voces. La tensión aumentó. Hernández pidió refuerzos y un equipo de negociación. Sofía apretó los puños, sintiendo que estaba al borde de una verdad que llevaba años oculta. Arturo, a su lado, no dejaba de mirar el reloj. Afuera, la bruma comenzaba a disiparse, como si incluso el clima supiera que algo estaba por resolverse. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes cuando la voz en la radio anunció que el equipo ya estaba en posición frente a la casa de Raúl Dressman. Desde la comisaría, Sofía escuchaba cada palabra con una mezcla de ansiedad y miedo. El detective Hernández, con un auricular pegado a la oreja, no apartaba la vista del mapa en la pantalla. Se ve movimiento en la sala, 2 personas, confirmamos, un hombre mayor y una mujer sentada, informó una voz al otro lado. El negociador, un agente de voz grave y pausada, se acercó lentamente al porche de la casa. Golpeó la puerta con suavidad y se identificó. No hubo respuesta inmediata. Solo un crujido de madera y el sonido de pasos arrastrados acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Por la rendija se asomó un rostro envejecido, surcado de arrugas y con una expresión que oscilaba entre la desconfianza y el agotamiento. Era Raúl Dressman. «No tienen derecho a estar aquí», dijo con voz ronca. El negociador intentó entablar conversación, pero Dressman comenzó a cerrar la puerta. Fue entonces cuando, desde el interior, una voz femenina débil y temblorosa dijo algo apenas audible. «Por favor, no me dejes aquí». La reacción fue inmediata. El equipo irrumpió en la casa. Sofía y Arturo, en la comisaría, solo pudieron escuchar los gritos a través del transmisor, órdenes rápidas, el sonido de muebles volcándose, pasos apresurados, y finalmente, el anuncio que todos esperaban. Objetivo asegurado. La mujer está viva. Repito, está viva. Minutos después, llegaron las primeras imágenes transmitidas por la cámara de un agente. Mostraban el interior de la vivienda, cortinas cerradas, paredes cubiertas con papeles amarillentos, fotografías viejas y un olor que parecía impregnarse en todo. La mujer, visiblemente debilitada, tenía las muñecas marcadas por lo que parecían ser ataduras recientes. Hernández se permitió un suspiro de alivio, pero sabía que aquello no había terminado. Dressman fue esposado y conducido hasta la patrulla, mientras él repetía frases incoherentes sobre protegerla del mundo exterior y cumplir una promesa hecha hace décadas. La víctima fue trasladada a un hospital cercano. En el trayecto, alcanzó a decirle a la enfermera que su nombre era Elvira y que llevaba años encerrada sin ver la luz del día. Aseguró que Dressman le había contado historias para justificar su encierro, que afuera todo era peligroso, que la gente había olvidado quién era ella, que su pasado no debía salir a la luz. Cuando Sofía y Arturo llegaron al hospital esa tarde, Hernández los estaba esperando con un sobremanila en la mano. Dentro había una copia de un expediente fechado en 1979, una denuncia por desaparición de una joven de 19 años llamada Elvira Vargas, empleada de un complejo recreativo que había cerrado misteriosamente ese mismo año. Se cerró como caso sin resolver hace más de 40 años, explicó Hernández. Nadie volvió a buscarla, hasta ahora. Sofía sintió un peso enorme en el pecho. Todo lo que había comenzado como una simple búsqueda en una base de datos había terminado destapando una historia enterrada durante décadas. Esa noche, mientras volvía a casa, no dejaba de pensar en las palabras escritas en aquel billete. Entendió que, de no haberlo visto, quizá Elvira nunca habría salido de esa casa. Pero también comprendió algo más inquietante: si una historia así había permanecido oculta por tanto tiempo, ¿cuántas más estarían esperando, en silencio, a que alguien las encontrara?